180,000 bien invertidos. Es mi privilegio, anciana. Esas palabras me llegaron por WhatsApp un jueves por la mañana, mientras tomaba mi café con leche en la cocina de mi apartamento en el barrio de Chamberí, Madrid. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Soy Eugenia Martínez. Tengo 67 años. Y durante 40 años construí un pequeño imperio familiar con la panadería El Rincón de Geni, en la calle Fuencarral. Mis manos arrugadas aún huelen a harina y levadura. Mis uñas siempre tienen restos de masa bajo ellas, y mi delantal azul marino está más gastado que las baldosas de mi cocina. Cada madrugada me levantaba a las 5 para amasar el pan que alimentaría a medio barrio. Pero esa mañana, cuando vi el mensaje de mi hija Leticia, el mundo se me vino encima. Las fotos que acompañaban el texto eran como bofetadas. Mi hija de 38 años, posando en la cubierta de un crucero de lujo por el Mediterráneo italiano, con un vestido rojo brillante que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. A su lado, Óscar, su marido, con un puro habano y una sonrisa que destilaba arrogancia, brindando con una copa de champán que parecía de cristal fino. Pero no era solo una foto. Eran decenas. Vídeos también. Leticia paseando por las calles de Florencia con bolsas de Gucci y Prada. Óscar en un restaurante de Venecia, pidiendo vino que seguramente costaba más que mis ganancias semanales. Ambos en un spa de Amalfi, riéndose mientras recibían masajes con vista al mar. Anciana. Me quedé paralizada. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de la cocina, salpicando café por todas partes. El sonido del vidrio rompiéndose me devolvió a la realidad, pero el dolor en el pecho se hacía cada vez más intenso. Mi propia hija, la misma niña que sollozaba en mis brazos cuando tenía pesadillas, la que correteaba por la panadería mientras yo trabajaba, la que me prometía que cuando fuera grande me compraría una casa en la playa. Esa misma criatura ahora me llamaba anciana, como si fuera un estorbo. Me agaché a recoger los pedazos de porcelana, y en ese momento, las lágrimas comenzaron a caer. No podía parar. Cada fragmento que levantaba del suelo parecía un pedazo de mi corazón quebrado. Pero había algo más que me atormentaba. ¿De dónde había sacado Leticia 180,000 euros? Mi hija no trabajaba desde hacía 3 años. Después de dejar su empleo en una agencia de publicidad, decidió que la vida era para vivirla, no para sufrirla, como me decía cada vez que le preguntaba sobre sus planes. Óscar vendía criptomonedas, según él, pero en los 5 años que llevaba casado con mi hija, nunca lo había visto generar un ingreso constante. De repente, como un rayo que me partió en dos, recordé algo que había olvidado por completo: la tarjeta de crédito empresarial. Hace 4 años, cuando Leticia estuvo enferma con una hepatitis que la tuvo postrada durante meses sin ingresos, decidí agregarla como usuaria secundaria de mi cuenta empresarial por si había emergencias. Emergencias médicas, emergencias familiares, no cruceros de lujo por Italia. Con las manos temblando y el corazón golpeándome el pecho como un martillo, encendí mi ordenador portátil y entré a mi cuenta bancaria online. Lo que vi me quitó el aliento. Crucero La Vita Elite. Milano. 94. Cero Joyería Capuleto. Florencia. 15.700 Spa Luxury Amalfi Coast. 9.500 Restaurante Il Palagio. Venecia. 4.800 Vinos Selectos. Reggio. Emilia. 6.200 Boutique Armani. Roma. 2.300 Hotel Belmont. Nápoles. 8.500. La lista continuaba y continuaba. Página tras página de gastos extravagantes, todos cargados a mi tarjeta, todos autorizados con el nombre de mi hija. Me recosté en la silla de la cocina, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. No podía respirar. El apartamento se volvió borroso. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Era mi dinero, eran mis ahorros, era el sudor de 40 años levantándome antes del amanecer, amasando pan, sonriendo a clientes difíciles, trabajando incluso los domingos. Tomé mi teléfono móvil con dedos temblorosos y marqué el número de Leticia.
Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que era un malentendido, que había una explicación. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Sí? Su voz sonaba distante, casi molesta. Leticia. Hija. Mi voz salió quebrada. ¿Usaste mi tarjeta para pagar ese viaje? Hubo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar el sonido del viento y las olas de fondo. Estaba en la cubierta del barco. Luego se escuchó una carcajada fría, sin amor. Ay, mamá, no exageres. ¿Qué importa? Tú tienes dinero de sobra. Además, algún día todo va a ser mío de todas formas. ¿Perdón? Susurré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Es mi privilegio, ¿no? Tú ya viviste tu vida. Ya eres una señora mayor. Déjame disfrutar a mí ahora. No seas egoísta. Colgué. No pude más. Las palabras se me atoraron en la garganta, y un nudo del tamaño de un puño se me formó en el pecho. Me quedé allí sentada, en mi cocina, rodeada de los restos de mi taza rota y las migajas de mi vida hecha pedazos, sosteniendo una foto de Leticia cuando tenía 5 años. En la imagen, ella me abrazaba después de su primer día de colegio, con el uniforme arrugado y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento la niña que dormía abrazada a mí, después de cada pesadilla, se había convertido en esta mujer que me llamaba anciana y tomaba mi dinero como si fuera su derecho? Esa noche no dormí, ni la siguiente, pero algo estaba cambiando en mí. Se estaba encendiendo una llama que había estado apagada durante mucho tiempo. No era venganza lo que sentía, era dignidad. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, sentada en mi sillón de terciopelo verde que había comprado en el Rastro hace 20 años. Mis ojos ardían, pero mi mente no paraba de reproducir cada sacrificio que había hecho por Leticia, como una película que no podía detener. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía en pleno invierno. El médico privado costaba 300 euros la consulta, dinero que no tenía, pero me las arreglé vendiendo las joyas de mi madre. El único recuerdo que me quedaba de ella. Durante 3 semanas dormí en el Hospital Público de La Paz, en una silla de plástico duro, sosteniendo su manita mientras luchaba contra la fiebre. Cuando despertaba por las noches tosiendo, yo le cantaba, «Duérmete, niño, duérmete ya», la misma canción que mi abuela me cantaba a mí. A los 16 años, Leticia quería ir de intercambio a Francia. 5.000 euros que no tenía, pero que conseguí trabajando turnos dobles en la panadería durante 8 meses. Mis pies se hinchaban tanto que tenía que meterlos en agua fría todas las noches. Pero cada euro extra fue directo a esa cuenta de ahorros marcada Sueño de Leticia. Cuando regresó de París, apenas me contó nada del viaje. Solo se quejó de que las otras chicas tenían ropa más moderna que ella. Luego vino la universidad. Administración de empresas en la Universidad Complutense. Matrícula, libros, apartamento compartido cerca del campus, gastos de manutención. 40.000 euros en total que pagué vendiendo mi coche. Un Seat León que había comprado de segunda mano, pero que me daba una libertad que no había conocido antes. Volví a tomar el metro y los autobuses de la EMT, con bolsas pesadas de harina y provisiones para la panadería, mientras ella estudiaba. «Gracias, mamá. Eres la mejor», me decía entonces, con esa sonrisa que derretía mi corazón. Yo creía que todo valía la pena cuando me abrazaba así, pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Óscar en su último año de carrera. Él llegó con sus aires de galán, con su moto de marca y sus camisas de seda que siempre parecían recién planchadas. La primera vez que lo traje a casa, se quedó mirando mi apartamento con una mueca de desprecio que trató de disimular, pero que yo vi perfectamente. «Tu madre vive muy modestamente», le comentó a Leticia esa noche, pensando que yo no lo escuchaba desde la cocina. «¿No tienes hermanos que puedan ayudarla?» Leticia se rió nerviosamente. «Es que ella siempre ha sido así. Muy simple. Nunca ha querido nada elegante». Mentira. Yo había renunciado a todo lo elegante para dárselo a ella. La boda costó 35.000 euros. Una celebración en el Hotel Villamagna que yo pagué completa porque los padres de Óscar no están en buena situación económica.
según me explicó Leticia. El vestido, las flores, la música, el banquete para 200 invitados que ni siquiera conocía. Yo me puse un traje gris que había comprado en rebajas de El Corte Inglés 3 años antes, mientras la madre de Oscar lucía un conjunto de Adolfo Domínguez que costaba más que mi alquiler mensual. Durante el discurso, Leticia me dedicó unas palabras que me emocionaron hasta las lágrimas. Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Todos aplaudieron. Yo lloré de felicidad, pero después de la luna de miel en las Maldivas, otros 8.000 euros de mi cuenta, las llamadas telefónicas comenzaron a cambiar de tono. Mamá, necesitamos dinero para el depósito del piso. Mamá, el coche de Oscar se averió y necesita reparación. Mamá, ¿puedes ayudarnos con los muebles? Los que nos gustan son un poco caros. Siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera. Liquidé mis fondos de jubilación. Vendí los cuadros de mi padre, que era pintor aficionado. Pedí un préstamo contra la panadería. Hace 2 años, cuando Oscar dejó su trabajo, porque el jefe era un imbécil, Leticia me pidió que le prestara 20.000 euros, solo hasta que él encuentre algo mejor. Le transferí el dinero al día siguiente. Nunca me lo devolvió. Cuando le pregunté por él, me dijo que habían surgido gastos inesperados y que me lo pagaría cuando mejorara su situación. El año pasado, cuando cumplí 66 años, esperé toda la tarde una llamada, un mensaje, una visita. Nada. A las 11 de la noche recibí un WhatsApp. Feliz cumpleaños, Ma. Estamos en una cena muy importante para el trabajo de Oscar. Te llamamos mañana. Nunca me llamaron. Hace 6 meses tuve una caída en la panadería. Me lastimé la muñeca y me salieron moratones por todo el brazo izquierdo. Estuve 3 días sin poder levantar las bolsas de harina. Llamé a Leticia para pedirle si podía acompañarme al médico. Ay, mamá, justo hoy tenemos Spa Day. ¿No puedes ir en taxi? Te mando dinero para el taxi. Fui sola. En el autobús número 3, con el brazo en cabestrillo, sentada entre una señora que llevaba bolsas del mercado de maravillas y un joven con auriculares que no levantó la vista de su móvil en todo el trayecto. En la sala de espera del Hospital Gregorio Marañón, rodeada de otras personas mayores que también esperaban solas, me pregunté por primera vez si mi hija me quería o solo quería mi dinero, pero alejé ese pensamiento de inmediato. Era mi hija, la sangre de mi sangre. Los padres no dejan de amar a sus hijos, aunque los hijos dejen de demostrar amor a sus padres. Eso me habían enseñado. El mes pasado fue mi cumpleaños nuevamente. Esta vez ni siquiera recibí un mensaje. Cuando la llamé al día siguiente, me dijo que había estado súper ocupada con las clases de pilates y que se le había pasado por completo. Leticia tomaba clases de pilates de 200 euros al mes. Yoga privado con una instructora que cobraba 80 euros la sesión. Tratamientos de belleza semanales en una clínica de Serrano. Comidas en restaurantes que aparecían en las revistas de moda. Y yo seguía amasando pan a las 5 de la mañana, con mis manos artríticas y mi espalda que crujía cada vez que me agachaba. Ahora, sentada en mi sillón, con el móvil en la mano mostrándome esas fotos obscenas de lujo pagado con mi dinero, entendí algo que me dolió más que todos los gastos juntos. Para Leticia, yo no era su madre, era su banco personal. Era la anciana que tenía dinero y que era demasiado tonta como para darse cuenta de que la estaban usando. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Cada conversación terminaba con una petición de dinero. Cada visita incluía una emergencia financiera. Cada abrazo venía acompañado de una factura. Miré por la ventana hacia la calle Fuencarral, donde ya empezaban a pasar los primeros madrugadores camino a sus trabajos. Gente normal, con vidas normales, con hijos que seguramente los respetaban. Me levanté del sillón y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados de llorar, arrugas que parecían más profundas que ayer, y una expresión de cansancio que llevaba años acumulándose. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había construido un negocio desde cero, que había criado a una hija sola, que había trabajado 40 años sin parar, que tenía cuentas bancarias, propiedades, una empresa que funcionaba,
Una mujer que había confundido amor con dinero y que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy caro. Suspiré profundamente, me hice un café con leche más fuerte de lo habitual y tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de que Leticia aprendiera lo que realmente significaba trabajar por el dinero. Y esa lección iba a comenzar hoy mismo. Esa mañana, después de mi revelación frente al espejo, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Llamar a Leticia sin motivo aparente, solo para escuchar su voz, para ver si quedaba algo de cariño genuino en nuestra relación. Marqué su número mientras preparaba la masa para los croissants del día. Eran las 7 de la mañana en Madrid, pero en Italia debían ser las 8. Perfecto para un desayuno en familia. ¿Sí? Contestó con voz irritada. Hola, mi amor. Soy mamá. Solo quería saber cómo están. ¿Qué tal el crucero? Un suspiro profundo al otro lado de la línea. Mamá, estoy de vacaciones. ¿No puedes llamar cuando regrese? Es que vi las fotos que me mandaste y... ¿Y qué? Su tono era cortante, impaciente, como si estuviera hablando con una vendedora telefónica molesta. Nada, hija. Solo quería escuchar tu voz. Hace semanas que no hablamos de verdad. Ay, por favor, no empieces con tus dramas. Estoy bien. Oscar está bien. Ya está. ¿Algo más? El dolor en mi pecho se intensificó. ¿Cuándo había comenzado a hablarme así? ¿Cuándo me había convertido en una molestia en su vida? ¿No me vas a contar nada del viaje? ¿Cómo está la comida? ¿Los lugares que han visitado? Mamá, tengo 38 años. No necesito contarte cada detalle de mi vida como si fuera una niña de 5 años. 5 años. La edad que tenía en esa foto donde me abrazaba después del colegio. Tienes razón. Perdón. ¿Qué? Es que te extraño, hija. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mira, mamá, ya hablamos cuando regreses, ¿sí? Ahora vamos a desayunar. Ah, y no me llames más hasta que volvamos. El roaming es carísimo. Colgó. Me quedé allí parada, con el teléfono en la mano y las lágrimas comenzando a brotar. El roaming era carísimo, pero el crucero de 94.000 euros pagado con mi dinero, no. Esa tarde, mientras atendía la panadería, decidí revisar más detenidamente los estados de cuenta. No solo de la tarjeta que había usado para el crucero, sino de todas mis cuentas. Necesitaba entender exactamente cuánto dinero había salido hacia Leticia en los últimos años. Lo que descubrí me dejó sin respiración. En los últimos 2 años, mi hija había gastado 243.000 euros de mis ahorros. No eran solo las emergencias que recordaba. Había transferencias que no reconocía, cargos automáticos que nunca había autorizado, pagos recurrentes que llevaban meses activos, gimnasio premium, 180 euros mensuales, peluquería de lujo, 300 euros semanales, suscripción a una marca de ropa, 500 euros mensuales, tratamientos de belleza, 800 euros mensuales, seguro del BMW de Oscar, 400 euros mensuales. Mi hija había convertido mis cuentas bancarias en su fondo de gastos personales sin siquiera decírmelo. Pero lo peor estaba por venir. Entre los documentos encontré algo que me heló la sangre. Un email impreso, fechado hace 3 meses, dirigido a un abogado especialista en herencias. El asunto decía: consulta sobre tiempos legales de transferencia patrimonial. El mensaje era de Oscar. Estimado señor Ruiz, necesitamos asesoría sobre los plazos legales para transferencia de bienes de progenitores a hijos en casos de incapacidad mental progresiva. Mi suegra tiene 67 años y comenzamos a notar ciertos signos de confusión y pérdida de memoria. Queremos estar preparados para gestionar sus finanzas cuando ya no pueda hacerlo por sí misma. Patrimonio estimado: 850.000 entre propiedades, negocio y ahorros. Agradecemos su pronta respuesta. Leí el email 3 veces. 4 veces. 5. ¿Incapacidad mental progresiva? ¿Signos de confusión? ¿Pérdida de memoria? Yo que trabajaba 12 horas diarias, que llevaba las cuentas de la panadería sin errores, que recordaba los cumpleaños de todos mis clientes habituales, que podía recitar de memoria las recetas de mis 20 tipos diferentes de pan. Me senté en el suelo de mi oficina
entre facturas y papeles, y entendí la verdadera dimensión de su traición. No solo me estaban robando, me estaban preparando para declararme incapaz mentalmente para quedarse con todo mi patrimonio. El plan era perfecto. Primero vaciar mis cuentas poco a poco para que me acostumbrara a dar dinero sin preguntar. Después, crear un historial de confusión financiera que justificara quitarme el control de mis bienes. Finalmente, declararme incompetente y heredar todo mientras yo siguiera viva, pero sin poder de decisión sobre mi propio dinero. Esa noche no cené. No podía tragar nada. Me quedé sentada en mi cocina, con la radio apagada por primera vez en años, en un silencio que me permitió escuchar mis propios pensamientos con claridad. ¿Desde cuándo Leticia y Oscar planeaban esto? ¿Las visitas esporádicas eran para evaluar mi estado mental? ¿Los comentarios sobre mi memoria eran para crear precedentes de mi supuesta incapacidad? Recordé la última vez que había estado en su casa, hace 2 meses. Leticia me había preguntado 3 veces si recordaba haber pagado la factura de la luz, cuando acababa de mencionarlo 5 minutos antes. Después le dijo a Oscar delante de mí, ¿viste? Está empezando a repetir cosas. Me preocupa. No estaba repitiendo nada. Estaba respondiendo a sus preguntas repetidas. Pero delante de Oscar, yo parecía la anciana confundida que necesitaba supervisión. Los pedazos del rompecabezas comenzaron a encajar uno por uno, formando una imagen horrible y perfecta. El crucero no había sido un capricho impulsivo. Era el gran golpe, el último saqueo antes de ejecutar el plan final de quedarse con todo legalmente. Me levanté, caminé hasta mi habitación y me miré nuevamente en el espejo del tocador. Pero esta vez no vi a una mujer cansada y triste. Vi a una mujer que acababa de descubrir que su propia hija y su yerno la consideraban un obstáculo para su felicidad financiera. Una anciana que debía desaparecer, al menos legalmente, para que ellos pudieran vivir la vida de lujo que creían merecer. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una foto que guardaba desde hacía años. Leticia, Oscar y yo en su boda, sonriendo para el fotógrafo. Yo en el medio, abrazando a los dos, irradiando orgullo y felicidad. Los miré detenidamente en esa imagen congelada en el tiempo. Las sonrisas que ahora sabía que eran falsas. Los abrazos que ahora entendía que eran calculados. El amor que ahora comprendía que siempre había sido unilateral. Rompí la foto por la mitad. Después la rompí otra vez. Y otra vez más, hasta que quedó en pedacitos pequeños que cabían en mi puño cerrado. Caminé hasta el baño y dejé caer los fragmentos en el váter. Tiré de la cadena y vi cómo desaparecían, girando en espiral hacia las profundidades, como había hecho mi vida durante los últimos años. Pero esta vez, ver algo desaparecer no me dolió. Por primera vez en meses, me sentí aliviada. Me hice un té de manzanilla, me senté en mi sillón verde y comencé a planificar mi venganza. No venganza. Mi liberación. Porque si ellos podían planear mi futuro sin consultarme, yo también podía planear el suyo. Y mi plan iba a ser mucho mejor que el de ellos. El lunes por la mañana, a las 8:30, mientras preparaba el pan dulce para el desayuno de mis clientes habituales, tomé mi teléfono y marqué el número del Banco Santander, donde tenía todas mis cuentas desde hacía 20 años. Buenos días, soy Eugenia Martínez. Necesito cancelar inmediatamente todas las tarjetas secundarias asociadas a mis cuentas y bloquear cualquier acceso que no sea el mío. La empleada, Marisol, me conocía bien. Durante años había procesado mis depósitos diarios de la panadería. Por supuesto, señora Martínez. ¿Ha tenido algún problema con las tarjetas? Digamos que he descubierto que la confianza familiar puede ser muy cara. En 15 minutos, todas las tarjetas de Leticia quedaron bloqueadas. Cambié todas las contraseñas. Eliminé su acceso a cualquier cuenta. Por primera vez en 4 años, mis finanzas eran completamente privadas. A las 10 de la mañana, el teléfono comenzó a sonar. Leticia. No contesté. Volvió a llamar. 1 vez. 2 veces. 5 veces seguidas. A la 6ª llamada decidí responder. «¿Mamá? ¿Qué coño has hecho?» Su voz sonaba histérica, desesperada. Muy diferente al tono condescendiente de nuestra última conversación. «Buenos días, Leticia. ¿Cómo está el crucero? No te hagas la tonta.
Mi tarjeta no funciona. No puedo pagar nada. Estamos varados en el puerto de Génova. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Soy tu hija. Tenemos que pagar el hotel, la comida, el regreso a España. ¿Con qué dinero pensaban hacer eso? Con mi dinero. Con nuestro dinero. Ah, interesante. Porque yo revisé mis cuentas y resulta que nunca ha sido nuestro dinero. Siempre ha sido mi dinero, que tú gastabas sin permiso. Silencio. Luego, un cambio de táctica. Su voz se suavizó, adoptando el tono dulce que había usado desde niña cuando quería algo. Mamá, por favor, sé que estás molesta, pero podemos hablarlo cuando regrese. Ahora necesito que me ayudes. Estamos en una situación complicada. ¿Te refieres a estar varados en Italia después de gastar 180.000 euros de mi dinero sin mi permiso? ¿Era una emergencia? ¿Un crucero de lujo es una emergencia? Necesitábamos descansar. Oscar ha estado muy estresado con el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Vender criptomonedas inexistentes? No insultes a mi marido. Ahí estaba. La primera grieta en su fachada. Después de años de manipulación, finalmente mostraba su verdadero carácter. No lo estoy insultando. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que ustedes dos me han estado robando sistemáticamente durante años. ¿Robando? Eres mi madre. Es tu obligación ayudarme. Mi obligación era criarte y educarte. Ya la cumplí. Mi obligación no es financiar tu vida de lujo hasta el día de mi muerte. ¿Hasta el día de tu muerte? ¿De qué hablas? Era el momento perfecto. Saqué una copia del email de Oscar que había impreso. Hablo de que encontré tu plan para declararme mentalmente incapaz y quedarte con mi patrimonio. Muy inteligente, la verdad. El silencio al otro lado de la línea duró casi 1 minuto completo. No, no sé de qué hablas. ¿No? Te leo textualmente. Mi suegra tiene 67 años y comenzamos a notar ciertos signos de confusión y pérdida de memoria. Patrimonio estimado, 850.000 euros. Mamá, ¿Tú qué? ¿Tú no sabías que tu marido estaba consultando abogados para robarme todo lo que he trabajado en 40 años? No es robar. Algún día va a ser mío de todas formas. Ahí estaba. La confesión completa. Ya no había máscara que mantener. ¿Sabes qué, Leticia? Tienes razón. Algún día iba a ser tuyo. Pero ese día acaba de cancelarse indefinidamente. Y colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era un número italiano que no reconocí. Oscar. Señora Eugenia, soy yo. Por favor, no cuelgue. Su voz sonaba nerviosa, calculadora. El tono que usaba cuando quería venderte algo. Hola, Oscar. ¿Qué tal las vacaciones? Mire, creo que ha habido un malentendido. Leticia está muy alterada y... No hay ningún malentendido. Encontré tu email al abogado. ¿Signos de confusión? ¿Pérdida de memoria? Muy creativo. Eso era solo una consulta preventiva. Por si en el futuro necesitaras robarme legalmente todo lo que tengo. No es robar, es proteger sus intereses. ¿Una persona de su edad? ¿Qué tiene una persona de mi edad? Trabajo 12 horas diarias, manejo un negocio, llevo todas mis cuentas al día. ¿Eso te parece confusión mental? No, pero nada. Ustedes dos han confundido generosidad con estupidez. Y esa confusión les va a costar muy caro. Señora, por favor. Estamos varados aquí. No tenemos dinero para volver. ¿Y eso es mi problema? Es su hija. Mi hija acaba de decirme que soy una anciana confundida que debería darle todo mi dinero porque algún día va a ser suyo de todas formas. Esa persona no suena como una hija. Suena como una estafadora. Está exagerando. ¿Exagerando? 180.000 euros en una semana, 243.000 en 2 años. ¿Eso es exagerar? Silencio. Luego, el último intento de manipulación. Señora, si no nos ayuda, vamos a tener que buscar ayuda legal. Hay formas de demostrar que una persona mayor ya no está capacitada para manejar grandes sumas de dinero. ¿Me estás amenazando? No, solo le explico las opciones legales que... Perfecto. Porque yo también tengo opciones legales. Tengo registros de todos los gastos no autorizados, copias de todos los emails donde planean mi incapacidad,
y un abogado muy bueno que se especializa en casos de abuso financiero a personas mayores. Usted no lo entiende. Lo entiendo perfectamente. Ustedes creyeron que podían jugar conmigo como si fuera una anciana senil que no se da cuenta de nada, pero se equivocaron. Colgué otra vez. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leticia, llorando. Mamá, por favor. Hice mal. Lo admito. Pero no nos dejes así. Somos familia. Por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuinamente desesperada. ¿Familia? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para decirme que me querías? Yo... No puedes responder porque la respuesta es nunca. Para ti, nunca fui tu madre. Siempre fui tu banco personal. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuál es mi comida favorita? ¿Qué serie de televisión veo? ¿Cómo se llamaba mi mejor amiga del colegio? ¿Cuál fue el último libro que leí? Silencio total. No lo sabes, ¿verdad? Porque nunca te importé como persona. Solo te importé como fuente de ingresos. Mamá, encuentren su propio camino de regreso a España. Yo ya encontré el mío de regreso a la dignidad. Colgué por tercera vez. Esa tarde, mientras amasaba la masa para el pan del día siguiente, algo extraño me sucedió. Por primera vez en años, no sentía el peso de la preocupación sobre mis hombros. No me dolían las manos de tanto trabajar para financiar la vida de otros. No me dolía el corazón por sentirme usada. Me sentía libre. El teléfono siguió sonando hasta las 11 de la noche. No volví a contestar. Cada llamada perdida era como un clavo menos en el ataúd de mi autoestima. A medianoche, miré por la ventana hacia la calle Fuencarral, ahora silenciosa y tranquila. En algún lugar de Italia, mi hija y su marido estaban aprendiendo lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me causaba dolor, me causaba paz. El martes amaneció diferente. Por primera vez en años, me desperté sin esa sensación de peso en el estómago que me acompañaba cada mañana. No había mensajes de WhatsApp pidiendo dinero. No había llamadas perdidas con emergencias financieras. Mi teléfono estaba silencioso, y ese silencio se sentía como una bendición. Preparé mi café con leche más despacio de lo habitual, sin prisa, sin la ansiedad de saber cuánto dinero tendría que enviar ese día para solucionar algún problema que no era mío. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, y por primera vez en mucho tiempo desayuné sin revisar el móvil. A las 9 de la mañana, en lugar de abrir la panadería como siempre, hice algo que no había hecho en 10 años. Cerré por la mañana y colgué un cartel que decía: «Vuelvo a las 14:00. Asuntos personales». Mis clientes habituales se quedarían sin su pan de la mañana, pero necesitaba hacer algo más importante. Necesitaba recuperar el control total de mi vida. Mi primera parada fue el Banco Santander de la Gran Vía. Marisol, la empleada que me había ayudado el día anterior, me recibió con una sonrisa comprensiva. «Buenos días, señora Martínez. ¿Cómo podemos ayudarla hoy? Quiero abrir cuentas completamente nuevas, solo a mi nombre, y quiero transferir todo mi dinero de las cuentas actuales a las nuevas». «Por supuesto. ¿Puedo preguntarle el motivo?» Digamos que he aprendido que algunas personas confunden la generosidad con la estupidez. En 2 horas, todos mis ahorros estaban en cuentas nuevas con contraseñas que solo yo conocía. Números de cuenta que Leticia jamás había visto. Tarjetas de débito flamantes que llegaron a un apartado de correos que abrí específicamente para este propósito. Mi segunda parada fue la notaría de la calle Serrano, donde trabajaba el señor García, un hombre mayor que había redactado mi testamento original hace 5 años. «Señora Martínez, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarla? Necesito cambiar mi testamento completamente». Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo los hechos: el uso no autorizado de mis tarjetas, el plan para declararme incapaz, las amenazas legales. El señor García escuchó con la expresión seria de alguien que había visto situaciones similares antes. «¿Está segura de esta decisión? Los cambios que me propones son definitivos. Más segura que nunca. En el Nuevo Testamento,
Leticia no heredaría nada. Todo mi patrimonio iría a la Fundación Alzheimer España y al refugio de animales de Brunete, donde había adoptado a mi gato Tomás años atrás. Mi hija había confundido mi amor maternal con una cuenta bancaria ilimitada, y ahora descubriría que esa cuenta tenía un saldo final: 0. La tercera parada fue la más satisfactoria. La oficina de mi abogado, el señor Mendoza, especialista en derecho de familia y abuso financiero. Señora Martínez, después de revisar toda la documentación que me envió, tengo que decirle que tiene usted un caso sólido para presentar cargos por apropiación indebida. ¿Cargos criminales? Exactamente. El uso no autorizado de tarjetas de crédito, incluso por parte de familiares, constituye un delito, especialmente cuando hablamos de cantidades tan elevadas. Me explicó que podía recuperar todo el dinero gastado ilegalmente y además reclamar daños y perjuicios. Pero lo que más me interesó fue otra opción. También podemos solicitar una orden de alejamiento preventiva. Si realmente tenían intención de declararla incapaz para apoderarse de su patrimonio, ¿podríamos considerarlo como una amenaza de abuso financiero continuado? Una orden de alejamiento. Leticia no podría acercarse a mi casa, a mi negocio, ni contactarme de ninguna forma. Por primera vez en años, tendría paz completa. Hágalo. Esa tarde, cuando abrí la panadería, algo había cambiado en mi forma de moverme. Mis pasos eran más firmes. Mi sonrisa hacia los clientes era genuina, no forzada. Carmen, una señora de 80 años que compraba pan cada día desde hacía 15 años, se dio cuenta inmediatamente. Eugenia, ¿te has cortado el pelo? Te veo diferente. No me he cortado el pelo, Carmen, pero sí me he cortado algunas cosas que me estaban pesando demasiado. Ah, eso es bueno. Una se da cuenta cuando una mujer se libera de algo que la agobiaba. Se nota en la cara. Tenía razón. Me sentía más ligera, como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante años, y finalmente me la hubiera quitado. A las 6 de la tarde, mientras cerraba la panadería, sonó mi teléfono. Un número que no reconocía, pero con prefijo italiano. ¿Sí? Mamá, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono del hotel. ¿Cómo conseguiste dinero para un hotel? Tuve que empeñar mi reloj. Mamá, por favor. Llevamos 2 días comiendo solo pan y agua. Óscar está enfermo del estómago. Por un segundo, mi instinto maternal quiso responder. Quiso enviar dinero, solucionar el problema, cuidar de mi hija como había hecho durante 38 años. Pero luego recordé. Es mi privilegio, anciana. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que nos ayudes a volver a casa? Somos tu familia. Mi familia no me roba 180.000 euros, y luego planea declararme loca para quedarse con el resto. Ya te pedí perdón. No, Leticia. No me pediste perdón. Me dijiste que habías hecho mal solo después de quedar varada sin dinero. Eso no es arrepentimiento. Es pánico. ¿Entonces vas a dejarnos aquí? Voy a dejar que aprendan lo que es trabajar por el dinero que gastan. No sabemos trabajar en Italia. No hablamos italiano. Pues aprendan. O vendan algo más. Tienes joyas por valor de 15.000 euros compradas con mi dinero. Oscar tiene un BMW que cuesta más que mi apartamento. Encuentren soluciones. Mamá. Y otra cosa, Leticia. No me llames más. Mañana por la mañana vas a recibir la visita de un abogado español en tu hotel. Te va a entregar una orden de alejamiento. A partir de ese momento, cualquier contacto conmigo será considerado acoso legal. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Una orden de alejamiento? ¿Contra tu propia hija? ¿Contra una persona que me ha robado, amenazado y planeado declararme incapaz para robarme todo lo que he trabajado? El hecho de que esa persona haya salido de mi vientre no le da derecho a destruir mi vida. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Y colgué. Esa noche, por primera vez en años, cené algo que me gustaba realmente. No sobras. No lo más barato del supermercado. Me fui al mercado de San Miguel y me compré jamón ibérico, queso manchego curado, aceitunas Gordal y una botella de vino Ribera del Duero que costaba 40 euros. 40 euros que antes me habrían parecido un gasto excesivo, cuando cada euro era calculado pensando en cuánto tendría que enviar a Leticia el próximo mes. Puse música clásica.
algo que no hacía desde que mi hija había comenzado a llamarme constantemente con emergencias. Serví la cena en mi vajilla buena, la que guardaba para ocasiones especiales, que nunca llegaban porque siempre había alguna crisis financiera de Leticia que resolver. Mientras cenaba, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid, pensé en algo que no había considerado en años. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Tenía 67 años, buena salud, un negocio próspero y por primera vez en décadas, dinero que era completamente mío. Dinero que podía gastar en mí, en cosas que me hicieran feliz, en experiencias que siempre había postergado por responsabilidades familiares. Saqué una libreta nueva que había comprado esa mañana y comencé a escribir una lista. Viajar a Portugal. Siempre había querido ver los azulejos de Oporto. Tomar clases de pintura, como mi padre, que pintaba paisajes los domingos. Renovar completamente la panadería con equipos modernos. Adoptar otro gato para que Tomás tuviera compañía. Comprar ropa nueva, elegante, que me hiciera sentir hermosa. Mientras escribía, sonreí por primera vez de forma genuina en meses. No era una sonrisa forzada para clientes o para mantener apariencias. Era la sonrisa de una mujer que acababa de redescubrir que tenía derecho a ser feliz. El teléfono sonó una vez más esa noche. Miré la pantalla. Número italiano otra vez. No contesté. Lo puse en silencio y seguí escribiendo mi lista de sueños postergados. Por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. 5 días después de mi liberación, mientras preparaba croissants de almendra en la panadería, escuché el timbre de la puerta principal de mi apartamento. Eran las 7 de la mañana. Demasiado temprano para clientes, demasiado tarde para repartidores. Me asomé por la ventana que daba a la calle Fuencarral, y lo que vi me heló la sangre. Leticia. Estaba parada frente a mi portal, con una maleta sucia a sus pies y el mismo vestido rojo del crucero, ahora arrugado y manchado. Su pelo, siempre perfecto gracias a los 300 euros semanales que pagaba yo en la peluquería, colgaba grasiento sobre sus hombros. No llevaba maquillaje, y por primera vez en años pude ver las ojeras y las líneas de expresión que había estado ocultando con productos caros comprados con mi dinero. Parecía una versión descompuesta de sí misma, como un retrato que hubiera estado expuesto al sol demasiado tiempo. Toqué el timbre insistentemente. 1 vez. 2. 10 veces seguidas. ¡Mamá! ¡Sé que estás ahí! ¡Abre la puerta! Su voz sonaba ronca, desesperada. Nada que ver con la mujer arrogante que me había llamado anciana una semana atrás. Me quedé inmóvil en mi cocina. La orden de alejamiento establecía que no podía acercarse a menos de 200 metros de mi domicilio o lugar de trabajo. Si abría esa puerta, estaría violando mis propios límites legales. Pero una parte de mí, la madre que había cuidado de esa criatura durante 38 años, quería bajar a ver cómo estaba. Quería entender cómo había llegado desde Italia, dónde había dormido, si había comido. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir». Los gritos continuaron durante 20 minutos. Otros vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. La señora Amparo del segundo piso abrió su balcón y gritó: «Niña, son las 7 de la mañana. Deja dormir a la gente. Es mi madre. Tengo derecho a hablar con mi madre». «Pues no parece que tu madre quiera hablar contigo». Tenía razón. Mi silencio estaba hablando más claro que cualquier conversación. A las 8, cuando abría normalmente la panadería, tomé una decisión. Bajaría a abrir el negocio como cada día. Si Leticia quería hablar, tendría que hacerlo en público, delante de mis clientes, donde no podría manipular la situación como siempre hacía en privado. Cuando salí por la puerta del edificio, Leticia se abalanzó sobre mí como un animal desesperado. «¡Mamá! ¡Gracias a Dios! Pensé que no ibas a salir nunca». Su aspecto de cerca era aún peor. Tenía los ojos hinchados de llorar. La ropa olía a sudor rancio, y sus uñas, siempre perfectas gracias a la manicura semanal que pagaba yo, estaban mordidas hasta la carne viva. «Leticia, estás violando una orden de alejamiento. Llamo a la policía ahora mismo». «No, espera. Solo déjame explicarte».
Saqué mi móvil y marqué el 091. Policía Nacional, dígame. Buenos días, soy Eugenia Martínez. Tengo una orden de alejamiento contra mi hija Leticia Martínez Ruiz, y está en este momento frente a mi domicilio violando esa orden. Mamá, no. Cuelga. Te lo suplico. Leticia se tiró literalmente al suelo, abrazándose a mis piernas como hacía cuando tenía 5 años y quería que le comprara un helado. Señora, ¿cuál es su dirección exacta? Calle Fuencarral 147. Doy mi conformidad para que retiren a la persona que está violando la orden. Una patrulla estará allí en 10 minutos. Colgué. Leticia seguía aferrada a mis piernas, sollozando sin control. Mamá, por favor. Perdóname. He aprendido la lección. No tengo nada. Óscar me dejó en Génova. Me robó todo lo que me quedaba. Ahí estaba la información que necesitaba. Óscar había hecho exactamente lo mismo con ella que ella había hecho conmigo. Usar y abandonar cuando ya no quedaba dinero que robar. ¿Y qué quieres que haga yo? Que me perdones, que me ayudes. Soy tu hija. Mi hija murió hace una semana cuando me llamó anciana y me robó 180,000 euros. Ya te pedí perdón. No, tú dijiste hice mal cuando te quedaste sin dinero. Eso no es pedir perdón. Eso es lamentarse de las consecuencias. Los clientes habituales comenzaron a llegar para comprar su pan de la mañana. Carmen, la señora de 80 años, se acercó con curiosidad. Buenos días, Eugenia. ¿Todo bien? Buenos días, Carmen. Solo un problema familiar que se está resolviendo. Leticia se incorporó del suelo, limpiándose los mocos con la manga del vestido rojo que ahora parecía un trapo. ¡Tú no entiendes nada, vieja!, le gritó a Carmen con una furia que me dejó helada. Mi hija acababa de insultar a una anciana de 80 años que no le había hecho nada malo. Carmen retrocedió, asustada. Leticia, discúlpate con la señora Carmen ahora mismo. No tengo por qué disculparme con nadie. Tú eres la que me ha hecho esto. Yo no te he hecho nada. Yo solo dejé de financiar tu vida de lujo. Pero soy tu hija. Es tu obligación. Mi obligación era criarte para que fueras una persona decente. Obviamente fracasé. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que había escuchado. Luego cambió de táctica otra vez. Su voz se volvió suplicante, infantil. Mamá, mírame de verdad. ¿No te da pena verme así? La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer de 38 años que nunca había trabajado un día completo en su vida, que nunca había pagado una factura con dinero ganado por ella misma, que no sabía cocinar, limpiar o hacer nada útil porque siempre había tenido a alguien más que se encargara de todo. Vi a una mujer que había confundido ser hija con ser parásito. Sí, me da pena, pero no pena de ti. Pena de mí misma por haber criado a alguien que cree que insultar ancianas es aceptable cuando no consigue lo que quiere. La sirena de la policía se escuchó a lo lejos, acercándose. No, mamá, por favor. Si viene la policía van a hacer un informe. Va a quedar en mi expediente. Debiste pensar en eso antes de violar una orden judicial. Te odio. Te odio tanto como odiaba a mi padre por haberte dejado. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida durante años. No solo me culpaba por no darle dinero ilimitado, me culpaba por la ausencia de su padre, que nos había abandonado cuando ella tenía 2 años. Todo su resentimiento, toda su crueldad, toda su sensación de que el mundo le debía algo, venía de una herida de la infancia que había infectado toda su vida adulta. Tu padre nos abandonó, Leticia. Yo me quedé. Yo te crié. Yo trabajé doble para darte todo lo que necesitabas, y así me pagas. ¡Tú nunca me diste lo que necesitaba! ¿Qué necesitabas que no te di? Un padre, una familia normal, dinero suficiente. Te di amor, comida, casa, educación, y todo mi dinero durante 38 años. Si eso no fue suficiente, nunca nada lo será. El coche patrulla de la Policía Nacional se detuvo frente a la panadería. 2 agentes bajaron. Uno mayor de unos 50 años y otro joven que no pasaría de los 30. Señora Martínez, soy yo. Esta es la persona que está violando la orden de alejamiento. El agente mayor se acercó a Leticia, que seguía llorando en el suelo.
Señorita, ¿tiene documentación? Está en la maleta. Buscó su DNI con manos temblorosas. El policía lo examinó y consultó algo en su tablet. Efectivamente, hay una orden de alejamiento vigente. Señorita, tiene que acompañarnos. No, es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella. No, señora. Cuando hay una orden de alejamiento, no tiene derecho a acercarse ni a establecer contacto. La levantaron del suelo con firmeza, pero sin violencia. Leticia se giró hacia mí una última vez. Esto no se va a quedar así. Vas a arrepentirte. Cuando seas realmente vieja y necesites cuidados, no voy a estar. Sus palabras resonaron en la calle Fuencarral como una maldición, pero en lugar de herirme, me aliviaron, porque confirmaron todo lo que había descubierto. Para Leticia, yo nunca había sido una madre. Había sido una inversión a largo plazo, una póliza de seguro, una cuenta de ahorros con patas que algún día le devolvería todo lo que ella consideraba que había invertido en fingir que me quería. No te preocupes, le dije mientras los policías la metían en el coche patrulla. Cuando sea realmente vieja, tendré suficiente dinero para pagar cuidadores profesionales. Gente que me cuide porque es su trabajo, no porque finjan quererme. Te vas a morir sola. Mejor sola que mal acompañada. El coche patrulla se alejó con Leticia gritando por la ventanilla trasera. Los vecinos que habían salido a mirar el espectáculo comenzaron a dispersarse, cuchicheando entre ellos. Carmen se acercó a mí con cara de preocupación. Eugenia, ¿estás bien? Mejor que nunca, Carmen. ¿Quieres su pan de centeno de siempre? Sí, por favor. Y si necesitas hablar con alguien, ya sabes dónde vivo. Mientras le envolvía el pan, Carmen me miró con esa sabiduría que solo tienen las personas que han vivido mucho. A veces hay que podar las ramas enfermas para que el árbol siga creciendo sano. Tenía razón. Acababa de podar la rama más enferma de mi vida, y por primera vez en años, me sentía lista para crecer hacia el sol. 3 semanas después del incidente con la policía, me desperté un sábado por la mañana, y por primera vez en años no sabía qué hacer conmigo misma. No había panadería que abrir, no había llamadas de emergencia que atender, no había dinero que enviar a cuentas ajenas. Era un silencio extraño, pero hermoso. Me hice un café con leche y me senté en mi pequeño balcón que daba a la calle Fuencarral. Hacía tanto tiempo que no me tomaba el tiempo de observar Madrid despertándose un sábado que me había olvidado de lo bonito que podía ser. Las familias caminando hacia el retiro, las parejas jóvenes con sus bolsas del mercado, los abuelos llevando a sus nietos a comprar churros. Vida normal, vida sin drama, vida que yo también tenía derecho a vivir. Saqué la libreta donde había anotado mis sueños postergados y releer la primera línea. Viajar a Portugal. ¿Por qué no? Tenía dinero, tenía tiempo, y por primera vez en décadas, no tenía que pedirle permiso a nadie para gastarlo en mí misma. Encendí mi ordenador y busqué vuelos Madrid-Oporto. El próximo lunes había uno que salía a las 10 de la mañana. Precio: 240 euros ida y vuelta. Antes, esa cantidad me habría parecido un gasto excesivo. Ahora la veía por lo que era. Menos de lo que Leticia gastaba en una sola visita al spa. Compré el billete. Luego busqué hoteles. No quería el más barato como había hecho toda mi vida. Quería algo bonito. Algo que me hiciera sentir especial. Encontré un pequeño hotel boutique en el barrio de Ribeira, frente al río Duero, con vistas a los famosos azulejos que siempre había soñado con ver en persona. 120 euros por noche. 3 noches. 360 euros total. Lo reservé sin dudarlo. Después llamé a María, mi empleada de confianza que llevaba 5 años trabajando conmigo en la panadería. «María, soy Eugenia. ¿Te importaría encargarte de la panadería los próximos 4 días? Te pago extra, por supuesto». «Por supuesto, señora Eugenia. ¿Va todo bien?» «Va mejor que nunca. Me voy de viaje». «¿De viaje? ¿Usted?» La sorpresa en su voz me hizo dar cuenta de lo poco que había vivido para mí misma todos estos años. Mis propias empleadas se sorprendían de que me fuera de vacaciones. Sí, yo, a Portugal, para ver azulejos y comer pasteles de nata. ¡Qué maravilloso! Se lo merece más que nadie. El lunes por la mañana, mientras esperaba mi vuelo en Barajas, me miré en el espejo del baño del aeropuerto.
Llevaba ropa nueva. Un vestido azul marino que había comprado en el Corte Inglés sin mirar el precio, zapatos cómodos pero elegantes, y un bolso de piel que me había regalado a mí misma, porque sí. Me veía diferente. No solo la ropa. Mi postura era más erguida. Mi sonrisa era real. Había algo en mis ojos que no veía desde hacía años. Ilusión. Oporto fue una revelación. Los azulejos eran más hermosos de lo que había imaginado. Cada fachada contaba una historia diferente. Cada iglesia era un museo de arte cerámico. Caminé por las calles empedradas sin prisa, sin mirar el reloj, sin preocuparme por nada más que disfrutar el momento presente. En el mercado do Bollão probé quesos que no conocía, vinos que nunca me había permitido comprar, pasteles que hacían que mis papilas gustativas despertaran después de años de comer solo lo necesario para subsistir. La segunda noche, cenando sola en un restaurante con vistas al río, un camarero mayor se acercó a mi mesa. ¿De España? Sí, de Madrid. Viaja sola, ¿verdad? Por un momento me sentí incómoda. ¿Era tan obvio que era una mujer mayor cenando sola? Sí, me parece muy valiente. Mi madre tenía su edad cuando mi padre murió. Siempre decía que quería viajar, pero nunca se atrevió. Murió sin ver París, que era su sueño. Sus palabras me golpearon. ¿Cuántos sueños había enterrado yo por responsabilidades familiares que resultaron ser manipulaciones? Su madre habría disfrutado mucho París. Sí, como usted está disfrutando Oporto. Se nota en su cara. Esa noche, en mi habitación del hotel, saqué mi libreta y añadí una línea nueva a mi lista. París en primavera. Cuando regresé a Madrid, algo fundamental había cambiado en mí. No era solo que hubiera viajado sola por primera vez. Era que había descubierto que podía ser feliz sin depender de la aprobación o compañía de nadie más. La panadería me esperaba exactamente como la había dejado. María había hecho un trabajo excelente y los clientes me recibieron con sonrisas genuinas. Señora Eugenia, qué bronceado tan bonito. ¿Cómo estuvo Portugal? Perfecto, Carmen. Exactamente como había soñado. Se nota que le ha sentado bien. Tiene muy buena cara. Tenía razón. ¿Me había sentado bien ser una mujer que viaja por placer? ¿Que come en restaurantes por gusto? ¿Que compra recuerdos sin culpa? Esa tarde, mientras organizaba las fotos de mi viaje en el móvil, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: renovar completamente la panadería. Llamé a un diseñador de interiores que había visto anunciado en una revista. Le expliqué que quería convertir mi pequeño negocio en un lugar acogedor donde la gente quisiera quedarse. No solo comprar y marcharse. ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuánto costaría hacerlo realmente bien? Para una renovación completa, con equipos nuevos, mobiliario moderno, y crear una pequeña zona de café, unos 30.000 euros. 30.000 euros. Menos de lo que había gastado en la boda de Leticia, menos de la mitad de lo que ella había robado en el crucero. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar? Durante las 3 semanas que duró la renovación, cerré temporalmente la panadería. En lugar de quedarme en casa sin hacer nada, como habría hecho antes, me inscribí en clases de pintura en un taller de Malasaña. La primera clase fue intimidante. Estaba rodeada de gente más joven, con más experiencia, que manejaba los pinceles con una naturalidad que yo envidiaba. Pero la profesora, una mujer de mi edad llamada Patricia, se acercó a mi caballete después de que hiciera mi primer intento. ¿Ha pintado antes? Mi padre pintaba. Yo siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Pues parece que el tiempo ha llegado. Tenía razón. Por primera vez en décadas, tenía tiempo. Tiempo para aprender cosas nuevas. Tiempo para equivocarme. Tiempo para crear algo hermoso solo porque me daba la gana. Mi primer cuadro fue horrible. Un paisaje deforme que no se parecía a nada real. Pero era mío. Hecho con mis manos. Con mi tiempo. Con mi dinero. Para mi propio disfrute. Lo colgué en mi cocina como si fuera un Picasso. Cuando la panadería reabrió, la transformación fue espectacular. Las paredes, antes blancas y aburridas, ahora estaban pintadas en tonos cálidos de terracota y dorado. Había mesas pequeñas con sillas cómodas donde la gente podía sentarse a tomar café con sus pasteles. Una estantería llena de libros que podían leer mientras desayunaban. Plantas verdes que llenaban el espacio de vida.
Pero lo más importante era la nueva máquina de café expreso que había instalado. Ahora podía ofrecer café de verdad, no solo el instantáneo barato que servía antes porque era más rentable. El primer día de reapertura, la cola llegaba hasta la esquina de Fuencarral con Gran Vía. Carmen fue la primera clienta. Dios mío, Eugenia, esto parece otro sitio. Es otro sitio. Y yo soy otra persona. Se nota. ¿Sabes qué? Ayer vi a tu hija cerca de aquí. El corazón me dio un vuelco. ¿Leticia había vuelto a violar la orden de alejamiento? ¿Dónde? En el Corte Inglés de Callao. Parecía... no sé cómo decirlo sin ser cruel. Dímelo. Parecía una persona sin rumbo. Con ropa sucia, el pelo descuidado. Estaba mirando los precios de todo como si no pudiera permitirse nada. Una parte de mí, la madre que siempre llevaba dentro, sintió una punzada de dolor. Pero era diferente del dolor que había sentido antes. No era el dolor de sentirse culpable o responsable. Era el dolor de ver que alguien que había tenido todas las oportunidades las había desperdiciado por avaricia. Supongo que está aprendiendo lo que es vivir sin el dinero de otros. ¿No sientes ganas de ayudarla? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Sentía ganas de ayudarla? Busqué en mi corazón esa respuesta automática de «es mi hija, tengo que cuidarla», que había guiado mi vida durante tantos años. No la encontré. En su lugar encontré algo más sano, compasión sin responsabilidad. Podía sentir pena por su situación sin sentir la obligación de solucionarla. Carmen, si tú vieras a alguien que te ha robado, insultado y amenazado pidiendo ayuda en la calle, ¿le darías dinero? Pues, no. ¿Y si esa persona hubiera salido de tu vientre? Carmen se quedó pensando unos segundos. Supongo que sentiría pena, pero no sería mi responsabilidad arreglar los problemas que esa persona se ha creado ella misma. Exacto. Esa noche, mientras cerraba mi panadería renovada y hermosa, me quedé unos minutos disfrutando del espacio que había creado. Las luces cálidas, el aroma del pan fresco que perduraba en el aire, las sillas que mañana se llenarían de gente feliz desayunando. Había construido esto con mi trabajo, mi dinero, mi visión. Nadie me lo había regalado. Nadie podía quitármelo. Era completamente mío. Por primera vez en mi vida, me sentía completa sin necesidad de cuidar a nadie más que a mí misma. Y esa sensación no se parecía a la soledad. Se parecía a la libertad. 6 meses después, mientras preparaba mi equipaje para mi segundo viaje, esta vez a París, como había soñado, encontré una foto que había olvidado en el fondo de un cajón. Era de Leticia a los 15 años, el día que se graduó de la ESO. En la imagen, me abrazaba con una sonrisa genuina, y yo la miraba con ese orgullo maternal que solo una madre puede entender. Detrás de nosotras se veía la panadería antigua, con sus paredes blancas y su aspecto triste de entonces. Miré la foto durante un largo rato. No sentí dolor, no sentí nostalgia. Sentí algo parecido a la paz que se siente cuando terminas un libro muy largo, alivio de haber llegado al final, satisfacción por haber completado algo que requirió mucha energía. Esa niña de la foto ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Tal vez lo que yo había interpretado como amor filial siempre había sido cálculo. Incluso desde pequeña. No lo sabría nunca, y había aprendido que no necesitaba saberlo para seguir adelante. Guardé la foto otra vez en el cajón. No la tiré. No sentía rabia hacia ella, pero tampoco la puse en un lugar visible. Algunas memorias están mejor guardadas que exhibidas. Mi nueva rutina se había vuelto deliciosamente predecible. Despertaba a las 6, no a las 5 como antes. Ya no necesitaba levantarme tan temprano para amasar pan suficiente para pagar las deudas de otros. Preparaba mi café con leche sin prisa, escuchaba las noticias por la radio y abría la panadería a las 7:30. Los clientes habían cambiado también. Ya no solo venían a comprar pan y marcharse. Muchos se quedaban a desayunar. Leían los libros de mi pequeña biblioteca, charlaban conmigo sobre sus vidas. Había creado un espacio de comunidad sin proponérmelo, simplemente siendo generosa conmigo misma por primera vez en décadas. Carmen seguía siendo mi clienta favorita. A los 80 años, tenía esa sabiduría que solo viene de haber sobrevivido a muchas tormentas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora, Eugenia? ¿Qué?
Que pareces más joven que hace un año. Tenía razón. Me había mirado en el espejo esa mañana y había visto a una mujer de 67 años que brillaba. El estrés constante de ser la solucionadora de problemas ajenos había desaparecido de mi rostro. Las arrugas de preocupación se habían suavizado. Había recuperado la sonrisa que había perdido sin darme cuenta. Es que ya no cargo con el peso de los problemas de otros. Eso es muy inteligente. Yo tardé 80 años en aprender esa lección. 3 días antes de mi viaje a París, mientras organizaba los papeles de la panadería para dejárselos a María, sonó el teléfono fijo del negocio. Un número que no reconocí. Panadería El Rincón de Jenny. Dígame. ¿Mamá? La voz de Leticia sonaba diferente. Más pequeña, más quebrada, como si hubiera envejecido varios años en esos 6 meses. Hola, Leticia. ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás hablando conmigo? No, quiero decir, ¿puedo verte? Solo 5 minutos. La tentación maternal seguía ahí, enterrada, pero no muerta. Una parte de mí quería decir que sí. Quería abrir la puerta y ver si finalmente había aprendido algo de valor en estos meses de vivir sin mi dinero. Pero había aprendido a desconfiar de esa voz interior que siempre me había llevado a situaciones donde terminaba siendo usada. ¿Para qué? Para pedirte perdón de verdad, para decirte que tenías razón. Ya me lo dijiste hace 6 meses, cuando estabas varada en Italia. Eso no era verdad, eso era pánico. Ahora es diferente. ¿Qué ha cambiado? Todo. He estado trabajando. En una cafetería, limpiando mesas, ganando 8 euros la hora. He tenido que buscar piso compartido con 3 personas más. He tenido que aprender a cocinar, a lavar mi propia ropa, a vivir con un presupuesto. Me quedé callada, esperando a que continuara. Y he entendido lo que significaba el dinero que me dabas. No era solo dinero, era tu vida. Eran horas de trabajo, días de cansancio, años de sacrificio. Sus palabras sonaban sinceras, pero había escuchado sinceridad fingida de ella tantas veces que ya no confiaba en mi capacidad para distinguir. Me alegro de que hayas aprendido a trabajar. ¿Solo eso vas a decirme? ¿Qué quieres que te diga? Que me perdonas, que podemos empezar de nuevo. Ahí estaba la verdadera razón de su llamada. No llamaba para disculparse realmente. Llamaba para reabrir la línea de crédito maternal. Leticia, ¿has venido a disculparte o has venido a pedirme dinero? A disculparme. Perfecto. Disculpas aceptadas. ¿Entonces podemos vernos? No. ¿Por qué no? Porque perdonar no significa volver a confiar. Puedo perdonarte por haberme robado y haberme planeado declarar incapaz. Pero eso no significa que vaya a volver a darte acceso a mi vida o mi dinero. Pero soy tu hija. Ahí estaba otra vez. La frase mágica que había funcionado durante 38 años. Sí, eres mi hija. Y yo te crié, te educé, te amé. Y te di todo lo que tenía hasta que decidiste que no era suficiente. Y trataste de robarme el resto. Esa parte de nuestra relación ya terminó. ¿Entonces nunca más vamos a tener relación? Eso depende de ti. Cuando seas capaz de llamarme solo para preguntarme cómo estoy, sin pedirme nada a cambio, cuando puedas pasar tiempo conmigo sin que haya dinero de por medio, cuando puedas demostrar que me quieres como persona y no como fuente de ingresos, tal vez podamos intentarlo. Pero eso puede tardar años. Puede ser, o puede ser nunca. Tú decides. Mamá, me voy de viaje a París mañana. Voy a ver el Louvre, comer en bistros caros y comprar recuerdos sin mirar el precio, con el dinero que antes gastaba en resolver tus emergencias falsas. El silencio al otro lado de la línea duró casi 1 minuto. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió por su sinceridad. Sí, Leticia. Por primera vez en años, soy feliz. Me alegro. Y por primera vez en toda la conversación, sentí que lo decía de verdad. Cuídate, hija. Tú también, mamá. Colgué sin promesas, sin planes de reencuentro, sin falsas esperanzas, pero tampoco con rencor. Al día siguiente, mientras esperaba mi vuelo a París en el aeropuerto de Barajas, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida desde aquella mañana, cuando recibí el mensaje con las fotos del crucero. Había perdido a una hija, pero había encontrado a una mujer, a mí misma, que no sabía que existía. Había perdido 243.000 euros,
pero había ganado algo que no tenía precio: respeto propio. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un segundo, mi corazón se aceleró pensando que sería otra emergencia, otra petición, otra crisis que resolver. Era María, desde la panadería. Todo perfecto aquí. Disfrute París. Se lo merece. Sonreí y guardé el teléfono. Durante el vuelo, mientras Madrid se hacía pequeño debajo de las nubes, saqué mi libreta de sueños. Ya había tachado viajar a Portugal y renovar la panadería. Ahora podía tachar París en primavera. Añadí 3 líneas nuevas. Aprender italiano. Ver la aurora boreal en Islandia. Escribir un libro sobre empezar de nuevo después de los 60. Cerré la libreta y miré por la ventanilla. Nubes blancas se extendían hasta el horizonte como un mar infinito de posibilidades. A los 67 años, estaba empezando la mejor época de mi vida, y lo más hermoso era que esta vez, todo lo que venía a continuación iba a ser completamente mío. Había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero, hacia otros y hacia una misma, nunca se compra, se gana, se respeta, se cuida, y que a veces, para encontrar a las personas que realmente te aman, primero tienes que dejar ir a las que solo fingían hacerlo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Esta historia necesita llegar a alguien que la necesite escuchar hoy.